Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un videito del Codcito Mobile. Me van a decir, desde lo que está pasando, ¿por qué título el video? Primero, deja tu poderoso like, comenta qué tal te parece como siempre conforme vayas viendo el video. Y actualmente lo que digo no es completamente mentira. Además de ello tenemos pequeños guiños y como siempre te recomiendo suscribirte, dejar tu poderoso like, por lo menos que lleguemos a 500 likes y que el video de YouTube se recomiende. Porque gracias a ustedes es que podemos llegar a mucha más gente y que no se quede en el abismo actualmente de esta plataforma que ni siquiera notifica. Bueno, vamos a darle con es lo más importante, COD Mobile 2 para 2022. Sí, claro, cracks, como están escuchando, no estoy de broma. Call of Duty, sé que muchos hemos hablado del Warzone Mobile, pero no es lo que ustedes creen. El Warzone Mobile no va a existir. Lo que va a existir es algo todavía mucho mejor que solo un típico Battle Royale, más que todo plagado actualmente, copy-paste de Warzone actualmente para móviles. No, cracks, no es eso. Para los que observaron el día de ayer, básicamente, los que tuvimos la oportunidad de ver lo que fue el tráiler de los Scouts, o bots mejor conocidos, de lo que fue vengándose actualmente de todas las skins, se pudo observar pequeños frames por segundo de lo que es básicamente el mapa de caldera de Warzone Pacific. Ya lo saben, el típico mapa que va a estar llegando para Vanguard y actualmente Warzone gratuitamente, que se ha atrasado, pero va a estar llegando actualmente para el juego en nada. Ahora me van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Primero, Warzone no está llegando con mobile, para que lo sepan. No creo que llegue este mapa, no creo que llegue el mapa de caldera. Primero porque ni siquiera ha llegado a Verdansk, que es uno de los mapas más importantes y más influyentes en lo que fue obviamente Warzone. Sino que esto nos da a tener en cuenta muchos guiños y es por esto que pasa con el Call of Duty Mobile 2 2022. A ver, no es una novedad saber de que van a estar haciendo un Call of Duty y que va a estar llegando en 2022 para competir actualmente con Battlefield Mobile e incluso el Apex, posiblemente como uno de los mejores juegos a su totalidad. Se ha comentado completamente de que el propio Call of Duty Mobile 2 2022, que aún no se sabe el nombre ni sabemos de qué motor gráfico se va a utilizar, estará llegando por estas fechas actualmente a mediados, o por ejemplo salga las primeras betas en nada. Recuerden que las primeras betas del Call of Duty Mobile se dieron a lo lapso del febrero y marzo del 2019. Sí, entonces todo puede pasar y todo puede ocurrir que de la nada saquen actualmente el Call of Duty Mobile 2 2022. Recuerden de que en estas fechas, cerca de diciembre y a finales de noviembre, pueden haber anuncios súper potentes tanto por Activision e incluso Raven, que bueno, para que no lo sepa, Raven Software va a llevar este proyecto, bueno, no lo va a llevar completamente, pero sí va a ayudar a lo que es Activision Shanghai y obviamente a Digital, que para el que no lo sepa, Activision compró a Digital más que todo para poder tener una mejor progresión del juego móvil que van a estar creando, un Call of Duty Mobile en regla con un motor gráfico desconocido. ¿Y cuál va a ser ese motor gráfico desconocido? Todo apunta a de que este motor gráfico sea el mamadísimo, el chetadísimo Unreal Engine. Esto dado caso de que si el juego pesa obviamente lo que debería de pesar, va a pedir requisitos ultra buenos. En su totalidad pediría muy buenos requisitos. No pediría los típicos requisitos madera, discúlpenme por la palabra, pero este juego no esperen de que corra en un móvil gama baja o gama media baja. Será imposible. Si en dado caso lo logran optimizar, a lo mucho media alta en adelante. Sí, estamos hablando de 4 GB de RAM y por lo menos un procesador Snapdragon en regla del 710 en adelante. Ahí ustedes saquen la regla conforme el MediaTek o el Helio, el MediaTek Helio o incluso Exynos, dependiendo de cómo salga actualmente todo bien para lo que es la compañía de Activision. Este juego puede que sea obviamente la regla a deber con el Call of Duty Mobile 2 2022 y todo apunta a que pueda que llegue a finales de año y constatará de 3 modos de juego. Sí, cracks, no solo será un Warzone en reglas, también tendrá multijugador, tendrá obviamente lo que es un Battle Royale Warzone, estilo Warzone completamente, y tendrá el tercer modo, que ese será el modo zombies, que será muy arraigado, o sea, va a tener las mismas raíces de la saga Black Ops. Si en dado caso todo esto cambia, estemos hablando de que el mayor cambio que podría tener este juego sería o el exotraje de Advanced Warfare o obviamente los propulsores de Black Ops 3, pero en dado caso dudo mucho que eso pase en la saga de Call of Duty, así que todo apunta de que el COD Mobile, mejor conocido como la versión 2 en 2022 que estaría llegando, pues pueda que sea todavía mucho mejor que el COD Mobile actualmente que tenemos, ya que este juego no lo va a llevar Tencent Game ni Lightspeed Quantum Studios, lo va a llevar incluso Raven con Activision Publishing e incluso Digital. Este juego será muy separado por parte de Tencent. Tencent no lo va a desarrollar ni tampoco va a utilizar su motor gráfico. Recuerden de que Tencent lleva este juego de Call of Duty Mobile más que todo porque es el developer.
pero el publishing es Activision, así que todo lo que se hace obviamente con el Call of Duty Mobile actualmente es decisión de Activision, y los que llevan actualmente el juego es TiMi Studios de cómo lo llevan gráficamente. Así que todo apunta de que tendremos incluso la isla de Renacimiento, Verdansk e incluso Pacific, bueno, con el mapa de Caldera en lo que es el COD Mobile 2 de 2022. Si en dado caso hacen un anuncio gigante, que honestamente me lo espero en regla de que hagan un anuncio gigante, todo apuntará de que el COD Mobile para el año 2022 sea una bomba y honestamente muera completamente el COD Mobile principal que hemos jugado durante a lo largo de 2 años y pico. Honestamente creo que estaría muy bien porque, dado la casualidad de la vida, por eso recomiendo ya no gastar en COD Mobile terminando este año. Ni un peso ni un CP, porque cuando salga el nuevo COD y si tienes un móvil de gama media o gama alta que lo pueda correr sin problema alguno, no vas a necesitar regresar a COD Mobile teniendo en cuenta de que va a salir un nuevo COD y sé que lo vas a querer jugar porque va a ser free to play. Además de ello vamos a tener un Warzone en regla, un multijugador muy bueno y tendremos zombies. 4 cosas a tener en cuenta, cracks. Entonces ustedes mandan qué quisieran hacer. Así que yo recomiendo actualmente lo que he mencionado. COD Mobile 2 2022 es un hecho. O Call of Duty Mobile 2 2022, como quieran. Porque sí, aunque no lo parezca, Activision sabe que ha generado muchísimo con el primer COD Mobile. Ahora ellos quieren recrear cositas como un Warzone, un multijugador en regla al estilo Modern Warfare o al estilo obviamente Vanguard, y además de ello un modo zombies al estilo Black Ops. Sí, todo apunta a que Call of Duty Mobile 2022 es una realidad. Así que yo les recomiendo estar siempre al tanto conforme a todo este tipo de contenido. Y también va a tener soporte VR, sí, realidad virtual. Ya saben, lo típico, te pones el móvil con una caja aquí y de un solo actualmente vas a tener lo que es realidad virtual. Es loco, pero a la vez es comprensible. Así que todo apunta a que en el 2022 tendremos muy buenas noticias. ¿Y qué sabemos? Tal vez a finales de este diciembre o incluso los Game Awards presenten algo o en alguna presentación de móviles actualmente o la más cercana, tanto como Samsung, Sony o demás cositas, porque recuerden que la primera visualización que se vio actualmente del propio Call of Duty Mobile fue en Apple y fue en Samsung. Así que veremos qué tal pasa con el Call of Duty Mobile 2 2022. ¿Les ha gustado este poderoso video? Déjamelo saber, obviamente, en la barra de los comentarios. ¿Qué piensas acerca del nuevo Call of Duty? ¿Te pasaría sí o no? A pesar de que has gastado mucho dinero, honestamente te voy a decir algo, yo ya no te recomiendo seguirte gastando dinero en este juego, porque estamos a la vuelta de la esquina de lo que ha hecho Activision Shanghai, obviamente Digital y Raven en conjunto y posiblemente utilizando el motor gráfico de Unreal Engine. Dudo mucho que estén utilizando el motor Unity, así que todo apunta a ser un buen juego. Call of Duty Mobile 2 es una realidad. Así que nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que 1314 me los acompañe. Adiós.